Déjame presentarme. Mi nombre es Pedro Jaimes a partir de este momento estaré siendo uno de los facilitadores que va a trabajar contigo en este reto Plenus 1, el reto de tu vida. ¿Qué es la plenitud? Es el tema del día de hoy. Y las preguntas ontológicas serían: ¿estoy satisfecho con quien soy y soy feliz? Son temas interesantes para las personas que estamos metidas en este asunto de la felicidad, de la plenitud. Y pues me da mucho gusto saludarte. Ahora sí, son las 7 de la noche y te acabo de presentar un video en donde es de una de las mentes más brillantes, Steve Jobs, quien en 1997 lanza una campaña llamada Piensa diferente o Think Different para promocionar su marca Apple Computer, en donde pues él estaba manejando a las mentes, presentando a las mentes más brillantes del siglo XX. Todas las personas, hombres y mujeres que tú ves ahí, dejaron un legado. Y este legado es algo interesante que nosotros nos hemos dado a la tarea en los últimos meses de estudiar, de investigar, de trabajar, de desarrollar y de sintetizar sobre todo cuáles han sido las claves y las estrategias, las herramientas que ellos han tenido como para poder tener éxito en sus vidas. El día de hoy queremos presentarte y a partir de este día, durante 30 días, vamos a estar platicando contigo sobre este tema. ¿Qué es la plenitud? Y a partir del día de hoy quisiera platicarte en unos breves minutos qué es la plenitud, si realmente existe esta palabra, si realmente podemos alcanzar la plenitud y que tú y yo podamos ir filosofando, reflexionando, pero sobre todo, ¿sabes qué? Ir practicando algunas ideas. Fíjate que me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Pedro Jaimes. Yo soy doctor en administración, licenciado en ciencias de la comunicación, he estudiado ciencia política y pues he sido funcionario público de primer nivel como director en el sector público, directivo universitario, rector universitario, etcétera. Yo lo que te quiero comentar es que yo me metí en este tema porque el tema de la plenitud verdaderamente es un tema que me apasiona, que me fascina y que pudiese estar hablando de él muchísimo tiempo. Y para ello me he juntado con una serie de excelentes seres humanos, profesionales de una talla superior que me han acompañado para poder hacer esta reflexión. Porque déjame decirte una cosa, hace muchos años pues yo no sabía qué hacer con mi vida y pues anduve dando tumbos por muchas cosas y si tú ves mi currículum vas a decir, oye, pues tú estudiaste psicología, pero también estudiaste ciencia política, pero también estudiaste administración, también estudiaste esto. Realmente un experto en recursos humanos diría, oye, pues qué desorientadito andabas, ¿no? En aquellos entonces. Pero fíjate que a partir de eso me encontré con varias chispas de éxito en donde pues fui escalando en los niveles dentro del sector público, en el nivel educativo, que a mí me parecían atractivos, me parecían agradables. Sin embargo, a partir del estudio de todos estos temas que te vamos a ir platicando, nos vamos a ir encontrando con, ahora sí, un camino claro, abierto y preciso que nos va a permitir, pues ahora sí, llegar al punto que nosotros queremos de una manera más directa y más abierta. Fíjate que aquí en este reto Plenus 1, el reto de tu vida, lo que vamos a hacer es que los participantes van a desarrollar un proyecto. Este proyecto está orientado en dos sentidos. Fíjate, por un lado, vamos a materializar algo, lo que tú quieras, ¿sí? Vamos a materializar eso que tú deseas, eso que tú quisieras lograr, eso que tú quisieras y que a lo mejor no has podido, que a lo mejor pues lo has intentado, a lo mejor lo has dejado por ahí y pues lo vamos a trabajar, ¿sí? Y yo te voy a decir, lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr entre todos, porque fíjate que nos estamos formando como una comunidad, un grupo de apoyo en realidad. Y estos grupos de apoyo son técnicas ya validadas que desde hace muchos años funcionan y funcionan bastante bien. Habría que ver las comunidades religiosas, habría que ver los grupos de alcohólicos anónimos, etcétera. Muchas comunidades de grupos de apoyo que cuando la gente se junta para lograr un fin en común, lo logras, ¿sí? Te vamos a decir técnicas muy claras, muy sencillas para lograr esto. Y fíjate, cosa
muy seria y muy formal, ¿eh? Aquí no somos este tipo de personas que te prometemos que en un fin de semana vas a ser feliz. No. Que, oye, pues en un fin de semana vas a ser millonario. Pues realmente no creemos en eso. Creo que realmente creemos en la seriedad del método, de un método científico, de juntar la filosofía, porque vamos a filosofar, ¿eh? Vamos a juntar teorías, sí, teorías sociológicas, sí, teorías psicológicas también, pero también vamos a adentrarnos en una filosofía espiritual de mentes que no solamente brillaron en términos racionales, en términos intelectuales, sino también brillaron en términos espirituales, en términos emocionales. Es decir, vamos a explorar esta integralidad, este mundo interno que es maravilloso el ser humano y vamos a trabajarlo en un periodo de 30 días. ¿Por qué 30 días? Fíjate, porque los neurocientíficos dicen que las redes neuronales, es decir, estas sinapsis, que son las conexiones que hace una célula, una neurona con otra, es decir, estas sinapsis, que son estas conexiones, tardan en acostumbrarse y en acostumbrar a la persona entre 21 días, 21 y 90 días. Es decir, es un periodo de adaptación en donde el cerebro empieza a adaptarse a una nueva realidad, ¿sí? Por ello es importante ir explorando en algunos temas que ahorita te voy a comentar, ¿sí? Pero el primer tema es que vamos a trabajar y vamos a desarrollar y concretar un proyecto específico de la vida de cada uno de los participantes. Es decir, eso lo tenemos que garantizar. Por otro lado, vamos a trabajar acerca de un proyecto llamado Plenitud, que es lo que te quiero comentar el día de hoy. Sí, la plenitud. ¿Qué es la plenitud? El asunto es que todo proyecto de vida tendría que llevar al ser humano a un estado de felicidad. Y el estado de felicidad entendiéndolo como un aspecto de bienestar subjetivo, y ahorita te explico un poquito más, también tiene que ver con el concepto de la plenitud. Vámonos yendo al concepto de la plenitud. Y para ello, te quiero pedir que imagines. Ayúdame por favor con tu imaginación y ayúdame a decir cuál ha sido la etapa más feliz de tu vida. ¿Cuál ha sido la etapa más feliz de tu vida? Y fíjate, aquí, en este caso, te quiero pedir que vayas la oxitocina es un neurotransmisor
Es una hormona que segrega el sistema límbico, el organismo, y que lo que hace es que provoca que el bebé le dice al cerebro inconsciente de los demás, los que están a su alrededor, cuídame, protégeme. Y entonces en esta oxitocina, el bebé te inspira ternura. Cuando el ser, la esencia de un bebé te toca a ti, nada más con el simple hecho de verlo, tú cambias y eres capaz de decir, ay, qué lindo, qué bonito. Dicen que las etapas más felices de los seres humanos están en la infancia. Porque los niños sienten que no necesitan absolutamente nada, tienen todo resuelto. Claro, los niños bien cuidados, por supuesto. Los niños que se sienten queridos, que se sienten amados, que se sienten protegidos, cuidados, no tienen ningún problema. Juegan, disfrutan. Uy, pero luego viene la adolescencia. Y entonces vienen algunas crisis en donde, pues quiero ser grande, ya sabes, ¿no? Pero a la par, pues me encanta ser niño. Por un lado, me encanta explorar y entro en crisis porque ya no quiero la disciplina y el orden de la familia. Y luego la juventud. Qué belleza ser joven, ¿no? Digo, para los que son jóvenes, tienen veintitantos. Es una hermosura, es una belleza porque pues, te comes el mundo a puños, literalmente. Y en la exploración, lo que haces es vivir, disfrutar y querer más. Pero luego, ¿qué tal? Viene la época de las responsabilidades, en donde pues todos pues empezamos a meternos en esta dinámica de el dinero, el recurso, las presiones por querer ser mejor, por querer salir adelante, por querer quedar bien con el jefe, con el cliente en los negocios, etcétera. Ahí viene el estrés. Y el estrés es uno de los principales componentes que limitan la felicidad. La Universidad de Stanford ha estudiado la felicidad, es decir, a través de una ciencia llamada la psicología positiva, que ha dicho que principalmente la clave de la felicidad para la Universidad de Stanford es combatir el estrés. ¿Sí? Porque los seres humanos de hoy vivimos muy estresados, es lo que dice Stanford. ¿Sí? Y mira, y después viene la etapa familiar en donde, ay, qué belleza, ¿no? Te apuesto a que si tú eres mamá, pensaste en que uno de los momentos más importantes, más dulces, más hermosos para ti fue cuando nacieron tus hijos. Y en los primeros meses, en los primeros años, la belleza de un hijo es verdaderamente hermosa. Y luego viene la época dorada, después de los 50 y pues empezamos a entrar en la época de la vejez. Fíjate. Ahora, te quiero comentar, según alguna serie de encuestas en términos económicos que realiza esta empresa encuestadora de investigación de mercados Gallup, determinaron que hay ciertas etapas más en donde los seres humanos tienen más tendencia a la felicidad. Y fíjate, lo que quiero que veas aquí es que las etapas más felices de los seres humanos, digo, aquí no reflejan lo que es de los 0 a los 8 años, pero en realidad de los 0 a los 8 años es cuando los seres humanos somos más felices porque sentimos que no necesitamos absolutamente nada, porque tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Esa es la razón principal. Y después de los 15 a los 23, en los 23 hay una estrellita que le ponen aquí, porque es como el pico, en donde nosotros nos encontramos realmente más felices y entonces empieza a haber un declive, ¿sí? Porque aquí también sentimos que nos comemos al mundo a puños, es decir, por un lado, aquí están, dice, en todos los aspectos de la vida, de los 0 a los 8 años es una etapa muy feliz. Y después, a los 23 empezamos a creer, de nuestra etapa joven, estamos muy motivados. Es decir, tenemos estas ganas, esta actitud de vivir, de conocer, de saber, de todo, ¿no? Como de disfrutar al máximo. Esta es una etapa de disfrute muy importante. Pero fíjate que viene una etapa importante porque dicen aquí que las etapas más infelices, fíjate, en situación financiera, proviene de los 45 a los 54 años. Y esto aquí dice el economista David Blanchflower, que de los 45 a los 54 años la gente atraviesa situaciones económicas difíciles.
Y entonces la economía nos lleva a etapas difíciles de infelicidad. El aspecto físico, de los 55 a los 59 años, cuando empezamos nosotros a no aceptar nuestra arruga, ya sabes que te quedas pelón, ya sabes que todos estos asuntos de que te ves al espejo y dices, chin, ya no soy el mismo de antes. Es decir, el aspecto físico verdaderamente nos causa una crisis importante. Y después de los años 50, dice, son las etapas más infelices de los seres humanos. De los 55 a los 70 años, en realidad a los 69, son las etapas más felices, porque dice este economista, aquí lo que hacemos nosotros, lo que hace el ser humano es aceptar, fíjate, la palabra clave es aceptación. Ya acepto que no voy a ser presidente de la República. Sí, hombre, que no tuve lo que yo quería. Sí, ya no voy a hacer. Entonces ya la gente empieza a bajar las expectativas. Entonces, fíjate, aquí hay 3 elementos clave. Uno, las necesidades. ¿Sí? De los 0 a los 8 años sientes que no tienes una mayor necesidad de su subsistencia, de sobrevivir, porque tienes todo resuelto. 2, motivación. De los 18 a los 23 años, los seres humanos nos sentimos tan motivados, con tanta energía, tan guapos, tan interesantes, tan inteligentes y que nos queremos comer el mundo a puños. Es decir, tenemos muchas expectativas de la vida. Y después, a los 55 años, hasta los 69, nosotros empezamos a entrar a una etapa de felicidad llamada aceptación. Y la aceptación, pues en pocas palabras, nos ayuda a ser felices, a aceptar nuestra realidad. Fíjate, esas son 3 palabras clave y en medio, justamente en medio, está el estrés, que es derivado de la necesidad o la amenaza del equilibrio a la vida. ¿Qué es la felicidad en pocas palabras? La felicidad es un estado subjetivo de bienestar a partir de la interpretación primaria de nuestra realidad. Es decir, son un cruce entre las necesidades, mis necesidades, y fíjate que hay necesidades reales, ¿sí? Necesidades que, oye, pues no tengo para comer. Digo, si tú estás pensando en que una persona es feliz siendo pobre, digo, creo que estamos equivocados, ¿sí? Verdaderamente, esa es una necesidad básica, el comer, el dormir, el tener seguridad, el tener un techo, el tener siempre para el pago de tu casa, de tus necesidades, lo que tú quieras, tu hipoteca y todo esto. Sí, son necesidades reales. Pero también hay necesidades ficticias derivadas de la cultura, que esto nos llevan a generar expectativas. ¿Sí? Quiero bajar de peso, quiero estar flaca, quiero tener mucho dinero, quiero ser el más guapo, el más popular, etcétera, etcétera. Y eso nos va generando niveles de frustración importantes a lo largo de nuestra existencia. Entonces, fíjate que la felicidad es un estado subjetivo de percepción de la realidad. Si yo percibo que lo que yo he vivido, lo que he pasado en mi vida es bueno, yo voy a decir, ah, qué padre, entonces me siento satisfecho, digo, ah, volteo a mi pasado y digo, ay, qué padre, ¿no? En un momento determinado yo fui director de carrera, ay, qué padre, ¿no? En un momento determinado fui rector, puta, qué gozo, ¿no? Qué alegría. Entonces, cuando ves atrás y ves las cosas buenas, dices, qué padre, qué bueno. Pero fíjate que también esta capacidad, este arte de poder interpretar tu vida de una manera adecuada, también implica las cosas desagradables. Es decir, sí, me divorcié, pero después del divorcio crecí. ¿Sí? Entonces entiendo y lo comprendo, lo acepto, fíjate, lo acepto. Cuando llegas a un estado en donde dices, gracias, gracias a ese divorcio, gracias a esa crisis económica, gracias a esos problemas tan tremendos que yo tenía, empecé a crecer porque así es la vida. Y literalmente cuando empiezas a identificar que así es la vida, empiezas a crecer. Y entonces es cuando el verdadero perdón implica una aceptación de las cosas que en un momento determinado fueron percibidas como desagradables. Entonces, nuestra percepción de la vida es dual. Las cosas son buenas o malas y nos las pasamos criticando y definiendo que las cosas son buenas o malas. Esa es nuestra definición y siempre, constantemente, estamos nosotros en esta mentalidad dual. Entonces, la plenitud de satisfacción. La plenitud de satisfacción. Si yo soy feliz es porque yo estoy percibiendo positivamente, por eso se llama psicología positiva, entre otras cosas, ¿sí? Porque el creador de la filosofía, de la psicología positiva, empezó a decir, oye, pues es que la psicología siempre fue diseñada y pensada para resolver lo malo.
Entonces, ¿por qué no podemos pensar en resolver lo bueno? ¿Sí? ¿Por qué no podemos pensar en una medicina preventiva para el alma? ¿Sí? Y eso es lo que ahí surgió justamente la psicología positiva. Entonces, a partir de ahí, la percepción es positiva. Pero fíjate, vayamos más a fondo. La plenitud se entiende cuando una persona llega a un estado ideal en donde ya no necesita nada. Se considera en los libros de texto que la plenitud se alcanza entre los 45 y los 50 años. Eso dicen los libros. Pero de repente Gallup y este economista David Blanchflower dice, pues no necesariamente, porque la gente se percibe infeliz a esa edad. Pero la plenitud se entiende cuando yo estoy con todas mis capacidades al 100%. ¿Sí? Esa sería una primera definición de plenitud. Pero déjame decirte que para efectos de esto que vamos a trabajar tú y yo, la plenitud es satisfacción. Es decir, cuando hay inapetencia, cuando la expectativa está resuelta, cuando se sabe que las cosas llegarán, cuando se está seguro que ya se tiene lo suficiente para lo que se esperaba. Es decir, una expectativa que yo tenía, yo sé que va a estar cubierta o ya está cubierta o en un momento determinado, yo sé que alguien va a llegar, yo sé que alguien me va a apoyar y yo sé que ya lo tengo resuelto. ¿Sí? Ya sé que me voy a jubilar tarde o temprano, entonces miren, no me preocupo por mi vejez. ¿Sí? Entonces, eso estaríamos hablando de plenitud, porque la plenitud en este sentido sería una sensación de satisfacción. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy claro. Es como cuando tú comes, entonces te sirven un platito así de comida, mira, un salmoncito así riquísimo, y entonces, pues tú, fíjate, observa este platillo, observas el salmón, entonces te lo comes, y entonces llega el momento en que fisiológicamente tu organismo te dice, hasta ahí, ¿sí? Ya, ya. Eso es satisfacción. Ya. Esa es una primera percepción y la percepción es sensorial porque te la dice tu cuerpo. Pero la segunda percepción es muy interesante porque es, si la comida estuvo rica y dices, qué rica comida, ¿no se te ha pasado que hay ciertos restaurantes o ciertas personas que cocinan delicioso? Entonces cuando dices, híjole, cuando ya comí esto es una garantía, entonces me siento doblemente satisfecho. Entonces estuvo riquísima la comida. Llévate esta analogía a cada etapa de tu vida, a cada etapa de tu vida, que tiene que ver con las expectativas que tú tenías de tu vida y con la sensación de que eso estuvo delicioso, que estuvo hermoso, que fue bello. Fíjate, esta teoría de la dualidad plénica que por aquí vamos a estar trabajando, consiste en la percepción positiva y negativa de la vida. ¿Sí? Por un lado, tenemos en la parte negativa el estrés, ¿sí? El estrés que es la gente que está estresada no puede ser feliz y por lo tanto no puede estar hablando de plenitud. La gente que está viviendo a partir del miedo, de la incertidumbre, de qué va a pasar, del nervio, la angustia, la ansiedad, tampoco puede ser feliz ni plena. Pero por el otro lado, fíjate, la parte positiva estaría en dos elementos importantes, ¿sí? Que es actitud, todo esto, si te das cuenta, el amor y la motivación. Hablemos del amor. Eric Fromm ya lo platicó, dice, hay muchas cosas, hay muchos estudios acerca del amor, pero aquí lo que te quiero decir es que el amor en términos prácticos es esa capacidad de interpretar, de disfrutar todo lo que esté a tu alrededor y a tu alcance en la vida. Si tú disfrutas a tu hijo, llega el momento en que eres tan agradecido con esto que lo empiezas a amar, ¿sí? Es decir, hay un sentimiento afectivo muy fuerte, ¿sí? Y es más, ese sentimiento afectivo empieza a generarse una necesidad de querer estar cerca de eso que te provoca placer. El amor siempre, invariablemente, provoca placer. Placer físico, placer emocional, placer mental, placer espiritual. Esta interacción en esos cuatro niveles, estaríamos hablando de un amor intenso. Y finalmente, la parte de la motivación, ¿sí? La motivación, cuando un ser humano tiene esa capacidad de pararse todos los días y decir, me estoy parando porque sé que estoy parando por algo que me motiva, que me mueve, que me llena, algo que quiero yo lograr, algo que quiero desarrollar, algo que estés estudiando que te encante, que si tu trabajo te encanta, que si tienes un proyecto de vida que te encante, que si tienes un negocio que te esté dejando pues mucho dinero y te encanta, es decir, todo eso es una motivación. Desafortunadamente hay muchos seres humanos todavía
que no encuentran una motivación y que por lo tanto no podríamos estar hablando de plenitud. Entonces, queridos amigos, la plenitud sería hablar de que tenemos el tanque lleno, en pocas palabras. Pero el tanque lleno tiene que estar en esos dos sentidos, satisfecho en términos de percepción física y en términos de logro, y satisfechos en términos de satisfacción personal. Es decir, esa satisfacción de espiritual, emocional, mental y física, es decir, ese placer de haber tenido esta misión cumplida. Para ello, te quiero comentar que lo que vamos a trabajar en los próximos días son en tomar decisiones. Los seres humanos tendríamos que estar tomando decisiones constantemente. Y de hecho lo hacemos, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Por eso estamos hablando de decisiones conscientes. Es decir, ¿qué necesito? ¿Qué deseo? Pero en este caso hay algo importante. Mucha gente va por la vida como una veleta por donde la cultura, la sociedad, la familia, su círculo social, su trabajo lo llevan. Creo que esa no es una buena decisión. Tomar decisiones conscientes es hacerme responsable de mi vida y de mis decisiones. Entonces, aquí la clave no es, pues, ¿qué necesito? Y fíjate una clave interesante, un hábito interesante. Si te dan a elegir, decide, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, pues, ¿qué quiero? No sé. ¿Qué quiero de la vida? No lo sé. ¿Qué quiero estudiar? Lo más fácil. ¿Qué quiero trabajar? Pues, donde me den chamba, ¿sí? Entonces, pues, no. Entonces, vamos reprimiendo muchos de nuestros deseos y vamos negándonos a nosotros mismos. Entonces, aquí el asunto es decidir qué necesito, decidir qué deseo y decidir qué quiero para mí. Pero para esto no solamente es importante, sino una palabra y pregunta clave más bien es ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para lograr lo que yo me estoy trazando, preguntando? Entonces, vamos cerrando nuestra conversación. Discúlpame por los minutos de más, pero aquí te quiero generar unas preguntas de reflexión ontológica. La ontología, fíjate, es el estudio dentro de la filosofía, concretamente dentro de la metafísica, que nos dice, nos habla de el estudio del ser, ¿sí? Y del ser humano como esencia, en todas sus dimensiones. Entonces, cuando te digo reflexión ontológica, es muy sencillo, ahí te va la pregunta. Si tuvieras un padre rico que te heredara una fortuna, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías? Piénsalo, ¿eh? Pero no solamente piénsalo, siéntelo. La clave de la felicidad está en el sentimiento, está en la conexión. Ya debes de saber que hay dos hemisferios cerebrales que cuando se juntan, uno es más poderoso pensando y otro es más poderoso sintiendo. Cuando ambos se juntan, es un cerebro intuitivo, creativo, poderosísimo. Siente, esa es la clave. ¿Qué crees? Segunda pregunta, ¿qué crees que te haría feliz una vez que tienes resuelta la subsistencia básica, que es la económica? Fíjate, el economista Adam Smith hace muchísimos años decía, pues es que todo acto humano es económico. Sí, es cierto, ¿eh? Todo, lo que tú quieras, todo cuesta, todo cuesta. ¿Qué harías? ¿Qué te haría feliz una vez que tienes resuelta la economía? Después, imagínate, ¿dónde vivirías? Visualiza, ahí está la clave, visualiza, ¿dónde vivirías? ¿Con qué tipo de personas? ¿Cuál sería tu utilidad o aportación a tu mundo cercano? ¿Sí? No queramos transformar el mundo, a lo mejor sí, por supuesto, no estamos negados a eso. Pero si puedo empezar a transformar mi mundo, hay que empezar por transformarnos a nosotros mismos. Y después que nos transformemos a nosotros, tomando una decisión importante en nuestras vidas. Entonces, nosotros invariablemente vamos a generar un efecto potenciador de nuestra realidad cercana. Es decir, si yo estoy bien, mi mundo cercano va a estar bien. Fíjate, las decisiones. Para nosotros hemos estudiado que hay 10 categorías de vida en las cuales hay deseos y necesidades. Ya lo comentamos. Y por lo tanto, se debe decidir qué voy a lograr. Si tuvieras ese abuelo, ese padre rico que te dijera, adelante, lo que tú quieras, dedícate a vivir que ya tienes toda tu subsistencia, tuya y los que más te preocupan, que en este caso la mayoría de nosotros son nuestros hijos, es decir, ¿qué podrías lograr? Y entonces
habrías que tomar decisiones, habría que tomar ciertas decisiones. ¿En qué aspectos? En tu mentalidad, en tu desarrollo intelectual, tu mente, cómo manejar tu mente. Porque ahí hay muchas limitantes en tus creencias, en tus paradigmas, en las creencias básicas de mucha gente que, pues yo nací pobre, pues así me voy a quedar. Sí, y no, no es cierto, no estamos destinados a ello. En la inteligencia emocional, en manejar verdaderamente nuestras emociones y potenciar principalmente nuestra motivación diaria. En la vida espiritual, sí es cierto, hay que conectarse con Dios, sí, hay que conectarse con el universo, hay que conectarse con la religiosidad, más también hay alguna parte importante en la vida espiritual, que es el manejo afectivo del amor en su máximo esplendor y la paz, la tranquilidad, la reflexión, el enfoque. La salud y la condición física son fundamentales. Si no hay salud, dicen por ahí, pues no hay nada, ¿no? Me queda claro, ¿sí? Si no hay salud, no hay nada. Pero para esto entonces, pues hay que tomar decisiones. ¿Qué quiero? No solamente eso, sino es qué voy a hacer para que mi salud y mi condición física estén, pues, si no garantizadas, bien cuidadas hasta la etapa en la cual, pues, yo decida partir de este mundo. La otra variable es el amor y la relación de pareja, que son importantísimas. La vida social, ahí te encuentras redes para todo, somos seres gregarios y finalmente necesitamos sentirnos queridos, amados, integrados en un grupo. Y esto te lleva también a otro aspecto que es la profesión, el éxito profesional, la libertad financiera, la relación, bueno, el amor, la pareja, el amor es una cosa, perdón, aquí está un poquito mal. El amor es una relación afectiva conmigo mismo y con los demás. La pareja es un aspecto importante y el estilo de vida. ¿Sí? El estilo de vida que yo deseo lograr. Fíjate, hicieron un estudio hace algunos años en donde con personas moribundas decían, ¿qué es lo que más lamenta un ser humano que está a punto de morir? Lo que no se atrevió a hacer, lo que no pudo hacer o lo que no se atrevió a hacer. Entonces, el estilo de vida de los seres humanos es importantísimo. Decidir qué quieres vivir, cómo quieres vivir tu vida es muy importante. Y fíjate, para ello, pues necesitamos nosotros saber cómo le vamos a hacer. Es decir, tener un plan. Y para tener un plan, como le hacen las empresas, porque justamente nos robamos, vamos a decirle, algunas herramientas de la administración que están basadas en una palabra clave, que se llama planeación estratégica. Hay que trazar una misión y visión de vida. Hay que trabajar un conocimiento personal. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi personalidad, mi carácter, mi temperamento? ¿Sí? Hay que desarrollar nuestro carácter para que el mundo pues no nos jale, sino que seamos nosotros con nuestra fuerza de voluntad los responsables de nuestra propia vida, generarnos una disciplina para poder cambiar. Es decir, sí es cierto tener una expectativa, tener un deseo, una visión de hacia dónde voy a llegar, pero también es importante cambiar de mentalidad, cambiar de paradigma y sobre todo tener una disciplina, un orden de cómo le voy a hacer para lograr el éxito. Y en función a ello, lograrnos lo que nosotros quisiéramos lograr. Mira, la conclusión final que te puedo decir es que la calidad de vida implica mucho el aspecto y el tema de la plenitud. La plenitud es, pues, esta sensación de saber que no necesito nada hoy y saber que el día de mañana no voy a necesitar nada, porque ya todo está organizado y perfectamente planeado para que mi vida, pues, no esté sufriendo yo por qué voy a comer el día de mañana. Sí, no sé qué voy a comer, no sé qué va a pasar conmigo cuando sea grande, no sé si voy a estar sano o enfermo. Y por ahí dicen, cuéntale tus planes a Dios para que se ría. No es cierto, no es cierto. Yo te quiero invitar a que desafíes ese paradigma, que francamente es un paradigma bastante limitante. Y yo lo que te quiero decir es que las empresas más exitosas del mundo utilizan esta herramienta llamada planeación estratégica y tienen éxito, ¿sí? ¿Cómo? A través de disciplina, disciplina financiera, disciplina organizacional, disciplina en sus recursos. Todo eso lo vamos a hacer aquí. Todo eso lo vamos a trabajar y con todo eso, pues quiero que te quedes con la sensación, con la idea de que el éxito es fácilmente alcanzable a través de tres elementos clave. Fíjate, número uno, hay que tener
una idea de hacia dónde vamos. Y aquí concluyo. Número 2, es importante saber tus recursos, hacer el análisis de tus recursos, con qué cuentas, qué vas a hacer, ¿sí? Y con qué vas a trabajar. Y número 3, tomar las decisiones más importantes en cada una de las categorías de tu vida. No puedes permitirte el lujo de decir, pues tengo mucho dinero y una familia completamente fracturada, o ser un ser muy espiritual, pero no saber qué voy a comer el día de mañana. Es decir, la vida es como una mesa de 10 patas en donde cada una de ellas, si tú se la quitas, finalmente pues esa mesa va a estar inestable, va a estar coja. Entonces, me da mucho gusto saludarte, me da muchísimo gusto platicar con ustedes los que van a tomar este curso y pues en pocas palabras estaremos trabajando en los próximos 30 días a partir de ahorita. Pues ¿para qué? Para que el 2021 pues, sea diferente, ¿no? Ya es justo, creo que ya no los merecemos, ¿sí? Y que este 2020 pues se vaya con todas sus bendiciones con las cuales llegó. Muchísimas gracias y chao, chao.